compartir en esta mañana el tiempo de la exposición de la palabra. Y dentro de los especiales que los chicos han preparado también, me imagino que dentro del ajetreo propio y normal de las fechas, cada uno tiene sus diferentes reuniones, pero en esta mañana nosotros quisiéramos reflexionar. Es una fecha especial, tiene muchos contrastes, tiene muchos matices, pero para quienes nos hemos encontrado bajo la cruz de Cristo, bajo la presencia de nuestro amado Salvador, estas fechas son importantes de reflexión con Él. Entonces, así que no sé cuál sea la condición general, específica que estén viviendo o que estemos viviendo cada uno de nosotros como personas o familias, pero la invitación a reflexionar en este día con respecto a lo que el Señor quiere hablar a tu corazón. Y para esto quisiera que entreguemos este momento, el conjunto de las celebraciones especial, pero la reflexión de la palabra, sobre todo para que sea revelada a tu necesidad, a tu corazón, a tu vida, a tu familia y también a tu entorno. Así que te invito a que me acompañes a entregar este tiempo en las manos de nuestro Salvador, Cristo Jesús, para que podamos reflexionar en Él. Amado Padre, te damos gracias en esta mañana. Queremos agradecerte por este tiempo, la oportunidad de compartir en esta mañana, Señor, la exposición de tu palabra. Llévanos a meditar, a reflexionar con respecto a lo que vamos a analizar los pasajes de la palabra, las porciones, Señor. Te ruego que tú bendigas a cada persona, a cada familia en este lugar y a través de ellos esa onda expansiva de poder bendecir a quienes están en su alrededor. Por favor, Espíritu Santo, te rogamos que susurres a nuestros corazones y a nuestros oídos para entender la esencia de lo que implica esta fecha. Gracias te damos por el enorme amor que entregaste por nosotros al morir en la cruz, al encarnarte, Señor, al transitar en medio de la humanidad. Y también, Señor, gracias porque nos diste la oportunidad, Cristo Jesús, de ser ese puente, esa verdad, ese camino para llegar a nuestro Padre Celestial. Señor, y que en esta mañana al salir podamos reflexionar de quién es Emmanuel, de quién es este Cristo Jesús que quiere transformar vidas. Te damos gracias, en tu nombre, Cristo Jesús, oramos. Amén. Muy bien, quisiéramos en esta mañana compartir el tema de la predicación del día de hoy. No sé si hay alguien que se llame, aparte del niño que presentamos, ¿hay alguien que se llama Emmanuel acá? ¿Hay alguien? ¿No? ¿Algún familiar que usted tenga que se llame Emmanuel? ¿Habrá alguien? Sí, tenemos. Son muy pocos los nombres que tienen un peso especial con respecto al significado. Pero Emmanuel significa Dios con nosotros y vamos a reflexionar sobre esa implicancia de lo que involucra el Dios con nosotros. Si yo te pregunto en esta mañana, ¿tú crees que Dios está contigo? La pregunta sería, ¿tú estás con Él? Entonces, Emmanuel, Dios con nosotros, y lo que decía Isaías en el capítulo 7 cuando plantea una profecía sobre la mujer, la virgen que concebirá un niño y será su nombre Emmanuel, que traducido en el hebreo, Emmanuel significa Dios con nosotros. Y este es un tema importante para reflexionar dentro de la apertura. No sé a cuántos de ustedes les gusta el mes de diciembre. ¿Tienen algún mes especial? Sí, tal vez el mes de su cumpleaños, ¿no es cierto? ¿Alguien cumple en el mes de diciembre años en esta mañana? Sí, tenemos varias manos. Un fuerte aplauso a los cumpleañeros de este mes. Entonces, cada uno tiene meses especiales.
Pero hay muchas personas que en medio de la celebración de un año que Dios les permite tener, hay personas que el mes de diciembre no lo quieren vivir, ¿sí? Hay personas que no les gusta el mes de diciembre porque tienen una experiencia quizá un poco negativa, dolorosa. El contraste del mes de diciembre tiene mucho movimiento, hay mucho tráfico, la gente está afanada, la gente busca tener espacios con la familia. Lo más triste es cuando llega diciembre y tal vez hay un ser querido especial que ya no está con nosotros. Y esos matices del mes de diciembre a muchos los deja aislados dentro de una decisión personal de generar un aislamiento por estas fechas. Y creo que es entendible cuando llegan meses de énfasis familiar, de reuniones, de cenas. Entonces hay personas que se abstienen y eso genera una gran barrera para que cuando tú le digas hay un nombre especial, un Emmanuel, que significa Dios con nosotros, las personas naturalmente te van a decir, Él no ha estado conmigo. Porque ¿cómo puedo celebrar una fecha especial cuando he sufrido tanto? Y creo que es entendible vivir esas experiencias si es que uno ha perdido a una persona especial y ya no la tenemos en la mesa, o tal vez la distancia de esa persona es tan difícil para reencontrarnos. Entonces el mes se convierte en un mes difícil de sobrellevar. Pero hay el contraste de quienes sí celebran este mes como un mes especial, pues nos trae mucha esperanza y nos trae un tiempo de reencuentro. Por eso creo que es importante reconocer lo que, si pasamos a la siguiente lámina, por favor, es importante reconocer algo con respecto al mes de diciembre. Diciembre puede ser un mes que para ti es amargo, quizá para otros es tan dulce y agradable, esperanzador, pero quisiera decirte que tu relación con el mes dependerá de tus experiencias y de tu actitud. Y creo que es importante saber que los énfasis especiales de los meses como mayo, febrero, junio, diciembre son meses especiales porque tienen un énfasis familiar. Pero en esta celebración hay una esencia esperanzadora que se llama Cristo Jesús, que puede darte esperanza en medio de la desesperanza, ¿sí? Entonces, por eso depende mucho de tu experiencia. ¿Sí? Hay personas que cumplen años en el mes de diciembre. Gracias a Dios por ello. ¿Alguien cumple aniversario en el mes de diciembre? ¿Alguien se casó en el mes de diciembre? Gracias a Dios por ello. En la parte de atrás también. Entonces, diciembre puede ser especial por el cumpleaños, por el aniversario, porque hay una unión familiar, pero ese es un pretexto para reconocer que diciembre es especial. Porque aun cuando no registramos que la fecha sea el 24 o el 25 de diciembre, pero hay un sentido de celebración para quienes nos hemos encontrado con Cristo Jesús y sabemos que es una fecha en esencia que genera esperanza. Y quisiéramos a ti, que tal vez respetando tu experiencia dolorosa, quisiéramos decirte que estas fechas pueden dejarte una esperanza especial para tu vida personal. Y por efecto también a tu entorno. Y vamos a reflexionar en dos pasajes especiales más adelante, pero también diciembre es un tiempo de reencuentro. Es un tiempo de reencuentro en familia, en amigos, y quisiera que tú puedas pensar que es un tiempo de reencuentro con tu Salvador y con tu Creador. Y ese es uno de los mensajes que quisiera que puedas considerar. Diciembre en lo personal, para nosotros para nuestra familia, de manera personal, es un mes especial. También cumplimos aniversario el 1 de diciembre. Mi esposa cumple años el 24 de diciembre. Entonces es un mes especial para nosotros, ¿sí? Y quisiéramos también que pueda ser esperanzador para ti. Juan 1:14 en la siguiente lámina
Juan 1:14 dice algo especial con respecto a la esencia de la celebración del mes de diciembre. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquel verbo, su nombre Jesús, Jesús que significa Salvador, ¿sí? Ese nombre es especial porque habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad, y fue el único que dijo que venía del Padre, de Dios. Y esa gracia y verdad quiere venir contigo. Quisiera que pongas atención a la siguiente narración. Vas a ver esta narración y quisiera que puedas ponerla atención en el siguiente video que vamos a ver. Y vamos a ir entrando a mirar qué significa este Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces voy a pedirles por favor que me ayuden con las luces y puedas poner atención a la narración de este video que te puede ir ampliando un poco más con respecto al tema de lo que estamos celebrando, ¿sí? La narración dice: Dios se ha vuelto loco. Y me gustó mucho esta narración y quisiera pedirte que puedas reflexionar en esta mañana. Dicen por ahí que Dios se ha vuelto loco, que se hizo un niño pobre y que creció en el barro, como tú y yo. Dicen que una niña campesina lo tomó en sus manos, lo arrulló en sus brazos y le daba amor. Dicen por allí que Dios se ha vuelto loco, que dejó el cielo y a sus ángeles en gloria y con maleta en mano se mudó a nuestra colonia. Y sin más protección que sus sandalias rotas, vino a compartir nuestro pan, nuestras derrotas. Dicen que dejó su trono allá en el Monte Santo para sentarse donde los culpables tienen su banco, que abandonó el paraíso prometido para conocer en carne propia mis infiernos más temidos. Dicen que Dios se ha vuelto loco, que llegó esa noche de sorpresa cuando no esperábamos a nadie en nuestra mesa, cuando ya creíamos que Dios nos había olvidado y no contábamos con que quería caminar a nuestro lado. Dicen que huyó de su tierra natal y como inmigrante tuvo que esconderse al caminar, refugiado en el silencio, perseguido por la ley. Ese fue su pan y la copa agria que escogió beber. Dicen que esa fue su locura, que siendo el eterno e inalcanzable, se hizo el invitado en nuestro hogar, que aceptó las reglas de nuestro juego y en nuestras suelas quiso caminar. Dios se enamoró de ti, de mí cuando éramos necios, y como amante enloquecido, vulnerable se volvió a nuestros desprecios. Pudo habernos obligado a amarle, pudo habernos convencido a adorarle, pero no eligió la ruta de los reyes, aquellos que nos llevan a servirles con sus leyes. Pero Él, para conquistarnos, se volvió de carne y hueso, se convirtió en uno de nosotros para amarnos. Por eso celebramos en esta noche fría aquello que siendo una paradoja, se convirtió en una bella poesía. Y aquel que sostiene el universo con su mano, cruzó el infinito mar de estrellas para hacerse nuestro Padre, nuestro amigo y nuestro hermano. ¿Qué tal si le damos un aplauso a ese Cristo Jesús? Y puedes ser loco, pero Jesús lo hizo por ti y por mí. Y Dios se volvió loco porque fue la única manera de que el ser humano pueda ingresar a esta dimensión espiritual, dejando detrás los sacrificios, porque Él envió a su Hijo para que se vuelva ese sacrificio, y esa celebración es la esperanza que nosotros queremos plantear en esta mañana. Quisiera que vayamos al libro de Marcos y quisiera que reflexionemos con respecto a estos
pasajes. Vamos a analizar dos textos que me gustaría que lo puedas quizá analizar con todo tu corazón, recogiendo algunas cosas. Marcos capítulo 8, versículos del 22 al 26. Emanuel con los ciegos. Si podemos pasar la siguiente lámina, por favor. Emanuel con los ciegos. Y vamos a mirar el contraste de la experiencia de este Salvador, cómo planteó su relación en medio de lo que él hizo. Marcos capítulo 8, 22 al 26. El ciego de Betsaida. Si es que tú ya tienes el pasaje, quisiera que me puedas acompañar y que podamos leer juntos la porción de este texto. Marcos capítulo 8, versículos del 22 al 26. Arrancamos con el 22 y dice así: Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo: Veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido, y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo: No entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Esta es una narración. No sé para cuántos de ustedes es la primera vez que usted lee esta narración con respecto a Marcos. Y brevemente vamos a ir a Mateo, al Evangelio de Mateo, y vamos a mirar otra historia que es importante. Si podemos seguir pasando las láminas, por favor. Mateo capítulo 9, versículos del 27 al 31. No pierdas de vista este texto de Marcos, y vamos a trabajar en los textos de Marcos y Mateo, así que no los pierdas por favor de vista. Mateo 9, del 27 al 31. Y aquí Jesús se encuentra con otros dos ciegos, al igual que el ciego de Betsaida. Mateo capítulo 9, versículos del 27 al 31. Voy a dar lectura con la traducción del lenguaje actual. El 27 dice así de Mateo: Cuando Jesús salió de allí, dos ciegos lo siguieron y comenzaron a gritarle: Jesús, tú que eres del Mesías, ten compasión de nosotros. Los ciegos siguieron a Jesús hasta la casa, y cuando ya estaban adentro, Jesús le preguntó: ¿creen ustedes que puedo sanarlos? Ellos respondieron: sí, Señor, lo creemos. Entonces Jesús les tocó los ojos y dijo: por haber confiado en mí, serán sanados. De inmediato, los ciegos pudieron volver a ver, pero Jesús les ordenó: no le cuenten a nadie lo que pasó. Sin embargo, ellos salieron y le contaron a toda la gente de aquella región lo que Jesús había hecho. ¿Sí? Vamos a tener los dos textos como referencia, pero en el escenario, este Emanuel, Dios con nosotros, que de alguna forma genera una relación con el ser humano y con dos personas, con tres personas en necesidad. Vamos a reflexionar qué es lo que nos quiere decir estos pasajes de Marco y de Mateo. Tal vez tú ya en la lectura pudiste identificar algunos contrastes de estos ciegos, el ciego de Betsaida y estos dos ciegos que de alguna forma nos van a dejar muchas lecciones con respecto a la celebración de lo que Jesús hace cuando uno define un caminar con Él. Vamos a regresar, por favor, al de Marcos 8, 22, 26 y compartirte unos datos curiosos. La siguiente lámina, por favor. Unos datos curiosos con respecto a la lectura del primer texto de Marcos, capítulo 8, del 22 al 26. Primero, Betsaida. Esta ciudad era especial con respecto a un contexto que quisiera que podamos reflexionar. Betsaida era la ciudad de Andrés y de Pedro, ¿sí? Los discípulos seguidores de nuestro Señor Jesús. Entonces era una ciudad bastante conocida, culturalmente amigable para Jesús, para Andrés, para Pedro. Y este ciego
era de esta ciudad específicamente. Otra de las cosas curiosas que me llamó la atención, y quisiera invitarte a que vayamos a Mateo capítulo 11 del 20 al 21 y te vas a dar cuenta algo especial. Vamos a Mateo 11 del 20 al 21 y nos va a dar un dato especial con respecto a esta ciudad de Betsaida, y quisiera que tú puedas mirar el contexto de esta narración, porque es importante que podamos mirar el contexto. Primero, entonces, Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro, y en Mateo capítulo 11, versículos del 20 al 21, nos dice algo especial. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho el mayor número de milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, y ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros ya hace un tiempo, que se hubieran arrepentido en saco y en ceniza. ¿Saben qué es lo interesante? Es que Betsaida era una de las ciudades en las que Jesús se había movido, y se había movido para hacer ¿qué? ¿Qué dice la narración del pasaje? Muchos milagros. Entonces era una ciudad, primero, conocida para Andrés y para Pedro, primer dato curioso. Segundo dato curioso, Betsaida era una de las ciudades que Jesús conocía, y esta ciudad era conocida por el número de milagros que se habían manejado. Pero hay otro dato curioso en el versículo 20 de Mateo. ¿Qué es lo que descubren ustedes en ese texto? Se había hecho un número de milagros, pero la gente seguía tal cual, ¿sí? Llega diciembre, llega una celebración, hay una reflexión, la gente llega pensando en la noche de paz. Llega enero, hay un cargo de conciencia, quizá uno puede analizar algunas cosas, pero llega enero y todo sigue igual. Entonces, Betsaida era una ciudad donde había experimentado el poder de Dios con respecto al tema de la parte de el hacer milagros, pero seguía haciendo lo mismo y no habían experimentado el arrepentimiento de corazón. Entonces era una de las ciudades donde había palpado a ese Cristo Jesús, a ese Emmanuel, con Dios con nosotros, pero todavía seguían en incredulidad. Otro dato curioso, parece que el ciego, en el texto, ahora sí regresemos a Marcos, regresemos a Marcos, por favor. Parece que el ciego no era un ciego de nacimiento. En el versículo 24 de Marcos 8, ¿qué pueden rescatar de ese texto? Del versículo 24, ¿qué pueden rescatar de ese texto? Él, ¿quién? El ciego, mirando dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. ¿Sí? Si es que un ciego fue de nacimiento, no tenía la posibilidad de conocer los hombres a menos de que lo describan. Tampoco tenía posibilidad de conocer o saber cómo eran los árboles a menos de que lo describan. Entonces parece que este ciego no era un ciego de nacimiento, y en aquella época la ceguera era uno de los problemas y los males de la gente. ¿Por qué? Porque la ceguera, con respecto al contacto, algunos eran de nacimiento, pero con el contacto del polvo, el desierto, la parte de las infecciones, los ojos era uno de los temas más afectados del ser humano en ese entonces. No tenía la tecnología que nosotros ahora, gracias a Dios, tenemos. Entonces, esta lectura de Marcos nos deja una riqueza de lo que significa encontrarse con el Salvador Cristo Jesús. Y estos ciegos experimentaron la presencia de Emmanuel, Dios con nosotros, y que quisiera que quizá te puedas identificar. Vamos a analizar el texto de Marcos 8, versículo 22. Vamos al texto. Vino luego a Betsaida. Todos conocemos ya, Betsaida era la ciudad de Andrés y Pedro, ¿verdad? Era una ciudad que había experimentado ¿qué?
los milagros, y era una ciudad que no se había arrepentido. Seguían viviendo su vida tal como la seguían manejando. Vino luego a Betsaida y le trajeron a un ciego, ¿sí? A un ciego. Y le rogaron que le tocase. ¿Este ciego estaba solo o acompañado? ¿Qué dice el texto? Y le rogaron que le tocase. Este ciego estaba acompañado, ¿sí? ¿De cuántas personas? No lo sabemos, pero estaba acompañado. 23, en el versículo 23. Entonces, tomando la mano del ciego, ¿quién lo tomó? Jesús. Le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Entonces, estos amigos de este ciego en necesidad identifican a Jesús. Ellos miran de que Jesús estaba por ahí, les llevan al ciego que vivía en Betsaida. Jesús se encuentra con este ciego. Jesús tiernamente toma la mano de este ciego, lo saca fuera de la aldea, porque me imagino que había un conglomerado de gente, lo saca, y me imagino que en ese trayecto entre le toma la mano del ciego, lo saca fuera de la aldea, en ese trayecto Jesús, me imagino que le preguntó: ¿cuál es tu necesidad? ¿Cómo te sientes? ¿Qué te hace falta? Y Jesús sabía cuál era la necesidad de este ciego. Pero en ese trayecto, cuando Jesús toma la mano de ese necesitado, en ese trayecto cuando caminaban, quizá Jesús comenzó a percibir una necesidad no solo física, como siempre, comienza a sentir algo desde su corazón. La narración no nos dice si este ciego tenía familia o si vivía solo, pero la narración sí nos va a dejar algunos textos, algunas enseñanzas interesantes. Escupiendo en sus ojos. En ningún otro milagro Jesús utilizó esta técnica de escupir a los ojos, al piso, generar algo de barro, untarlo en los ojos. Es la primera narración que uno encuentra en los evangelios donde Jesús aplica esta técnica, ¿sí? Entonces, hay algo especial. Le puso las manos encima y le preguntó si veía. En el versículo 24, él mirando dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Entonces uno podría decir: bueno, pero Jesús falló, porque el proceso de sanidad de este hombre no fue inmediato como las otras narraciones que uno puede encontrar cuando Jesús se encuentra con alguien en necesidad. Algunos milagros cuando Jesús se encontró con gente fueron en el momento, no fue en partes. Pero también lo curioso de esta historia es que fue un milagro progresivo, ¿sí? Luego le puso otra vez, en el versículo 25, luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. El versículo 26 termina algo especial y luego vamos a reflexionar. Y le envió a su casa, ¿sí? ¿Qué le dijo? No entres a ese lugar poblado de gente y ya vas a ver. No entres, por favor. ¿Y qué más le dice? No le digas a nadie lo que pasó. ¿Usted se quedaría callado al recibir algo? ¿O le picaría la lengua por hablar? Entonces, pero este ciego, vamos a ver luego qué hizo. Entonces, miren, esta es la primera narración, ¿sí? Vamos a la segunda narración, al libro de Mateo. Y Jesús se encuentra con otros dos ciegos. Vamos a Mateo capítulo 9, versículos del 27 al 31. Entonces, la primera historia de nuestro ciego de Betsaida nos deja algunas enseñanzas que las vamos a contrastar con estos dos ciegos, ¿sí? Versículo 27 del capítulo 9 de Mateo. Cuando Jesús salió de allí, ¿cuántos ciegos eran? Dos ciegos. Hasta ahorita vamos a analizar tres ciegos.
2 ciegos le siguieron y comenzaron a gritarle. ¿Estos ciegos estaban solos o acompañados? ¿Estos ciegos estaban solos o acompañados? Estaban solos y acompañados. Estaban solos porque no tenían los amigos que tenía el ciego de Betsaida, ¿sí? Pero estaban los dos. Entonces, los dos estaban ahí juntitos, ¿sí? Jesús, tú que eres el Mesías, ten compasión de nosotros. Los ciegos no veían, pero se acercaron donde Jesús. ¿Cómo llegaron a Jesús? Entonces, medio tocando, me imagino que la población era como, ahí está Jesús, allá va Jesús. Entonces los ciegos era como, le pegaba el codazo al otro ciego, vámonos. Tal vez pidieron algo de ayuda, ¿sí? Los ciegos siguieron a Jesús hasta la casa. Es decir, estos ciegos determinaron en su corazón seguir donde estaba Jesús y no soltarlo hasta tener la foto con él. ¿No es cierto? Los ciegos siguieron a Jesús hasta la casa y cuando ya estaban adentro, Jesús les preguntó, es decir, ya Jesús los había identificado, ya sabía que eran 2 en necesidad. ¿Qué creen? En el versículo 28, ¿creen ustedes que puedo sanarlos? Y son esas preguntas tan especiales de Jesús, ¿no? Entonces, cuando uno tiene una necesidad, algunas personas dicen, bueno, ¿y por qué quieres que ore? Entonces le estoy contando la necesidad y algunas personas no entienden. Ellos respondieron, sí, Señor, lo creemos. En el versículo 29, entonces Jesús les tocó los ojos y dijo, a estos 2 ciegos no los escupió, ni tampoco hizo el barro como al ciego de Betsaida. Con ellos fue sencillo. Entonces Jesús les tocó los ojos y dijo, por haber confiado en mí, serán sanados. O sea, Jesús escuchó el sentir de su corazón, no tan solo su parte verbal. Por haber confiado en mí, serán sanados. De inmediato, los ciegos pudieron volver a ver, pero Jesús les ordenó, no le cuenten a nadie lo que pasó. Pero estos ciegos eran distintos al de Betsaida. En el versículo 31, miren lo que dice. Sin embargo, ellos ¿qué? Salieron y ¿qué? Contaron a toda la gente de aquella región lo que Jesús había hecho. Entonces, estos ciegos no se quedaron quietos. Vamos a mirar un contraste entre las 2 historias. Emmanuel, Dios con nosotros. Dios en nosotros. Dios quiere habitar en medio de nosotros. Dios quiere habitar en tu corazón. ¿Cuál es el contraste de estas experiencias entre estos 3 ciegos? ¿Y cómo puedo aplicarlo a mi vida en un mes especial cuando tiene mucha esencia con respecto al tema del reencuentro, la celebración? El ciego de Betsaida tenía una necesidad. La misma necesidad puede paralizar la iniciativa del ser humano. Si se percatan el contraste entre el ciego de Betsaida y estos 2 ciegos, el ciego de Betsaida era más pasivo, ¿no es cierto? No fue como los otros 2 ciegos tan activos como pegarse el codazo, vamos donde Jesús, sigámosle, pero no vamos a ver dónde está, no importa, pues nos dejamos llevar por el bullicio de la gente. El ciego de Betsaida fue más tranquilo, ¿sí? Él tuvo que esperar que alguien le motive, porque me imagino que la necesidad paralizó totalmente su iniciativa. Y es que ¿sabes cuál es la aplicación? Creo que muchas veces somos como el ciego de Betsaida. La necesidad y la desesperanza nos ha paralizado la iniciativa de dar pasos que nos lleve a buscar a ese Emmanuel, Dios con nosotros. Ese ciego de Betsaida era una persona pasiva o probablemente se cansó de pelear, siendo él el mayor interesado. El ciego de Betsaida muy pasivo. Y es que cuando uno está en necesidad, cuando uno está abrumado, cuando ya no mira el camino de la esperanza,
se paraliza la iniciativa y nos cansamos de pelear. ¿Te empiezas a identificar con el ciego de Betsaida? ¿O en algún momento viviste esa parálisis emocional, espiritual, que tú sabías cuál era el camino, tú sabes cuál es la cura, pero no la quieres tomar? El ciego de Betsaida necesitó la ayuda de un buen amigo o de buenos amigos que le empujen a buscar la solución para su vida. Esos buenos amigos que te ven paralizado, que nos han visto alejados, aislados totalmente, son esos amigos que Dios envía y que muchas veces te dicen: hey, hay esperanza. Cuando te llega un mensaje de WhatsApp a tu celular en medio de esa incertidumbre y lees un texto de un buen amigo que te dice: hey, te invito a la prédica del domingo 23 de diciembre, porque puedes encontrar esperanza. Necesitamos ser agentes de impulso para las personas que están en necesidad. Cuando hemos sido paralizados por la necesidad, o cuando somos muy pasivos o nos hemos cansado de pelear, quizás cerramos este 2018 con esa gran parálisis, desesperanzados porque el 2019 sea complejo o porque el futuro no lo vemos claro. Pero hay algo interesante: hay buenos amigos que van a animarte a levantar los brazos y te van a decir: adelante. Yo conozco una medicina que es mucho mejor y se llama Cristo Jesús. Y necesitamos esos buenos amigos para llevar a esos ciegos de Betsaida a los pies de Cristo, para que puedan encontrarse con ese Emmanuel, Dios con nosotros. Por eso diciembre tiene que ser especial para los que no tienen esperanza, respetando las decisiones y a veces el silencio y quizá el aislamiento de algunas personas, pero no dejando de orar por ellos, no dejando de invitarles quizá a un tiempo especial, quizá un café, una cena, para simplemente decirle: mira, tal vez no tenemos la solución natural, pero invoquemos al Dios sobrenatural, que Dios te dé esa solución que necesitas. Y yo me comprometo a estar orando por ti. Entonces necesitamos de esos buenos amigos. Otro punto importante que podemos aprender con respecto al tema del ciego es que vemos el milagro en dos facetas. Podemos pensar que es un proceso que lleva tiempo. En algunas personas no es inmediato el milagro. Mira, Dios es un Dios de inmediatos y progresivos. Quizá quiere hacer contigo algo lentamente porque está moldeando tu carácter, porque no hay esperanza. Quizá tú dices: recibí a medias. Dios no es un Dios de a medias. O lo hace o no lo hace, y si no lo hace es porque sabe que hay algo mejor o el tiempo adecuado para que tú recibas en tu corazón. Le pidió discreción y él lo acató. Pero era muy fácil que sus amigos y sus familiares del ciego de Betsaida se den cuenta de que ya él empezó a ver. Pero también esto de que, ok, mira, quédate callado, no ingreses a la aldea. ¿Saben por qué? Porque leíamos que la ciudad de Betsaida era una ciudad de incrédulos. A pesar de haber visto la mano poderosa de Dios, era gente todavía incrédula. Quizá Jesús le dijo: mira, calla, porque se ha hecho tan común y la parte de la ingratitud ha sido compleja porque la gente ya se ha olvidado de mi operar. Y es que cuando Jesús opera, el corazón ingrato del ser humano vuelve a ser ingrato. Y cuando tiene necesidad, vuelve a buscarlo. Y cuando recibe, vuelve a ser ingrato. Y es un círculo vicioso. Es nuestra naturaleza. Por eso, si eres fiel en lo poco, y aun cuando te ponga en mucho el Señor, sigue siendo fiel. Porque el ciclo puede ser que vas a volver a lo poco. Y Dios quiere moldear el carácter. Entonces es importante reconocer, mira, quizá hemos sido de esos hombres y mujeres que hemos palpado lo que Dios ha hecho. Quizás somos producto de un milagro.
Dios quiere que seas portador de un milagro para la vida y tu entorno, de tu familia, de tus amigos. Pero jamás te vuelvas un incrédulo. Un incrédulo significa que habiendo recibido un poder sobrenatural de Dios, sigue siendo ingrato. Uno tiene que arrepentirse y vivir una vida totalmente dispuesta a vivir a diario con Él, con ese Emmanuel. Los dos ciegos en el pasaje de Mateo sentían más necesidad de ser sanados, ¿sí? Ellos tenían el impulso, se codeaban, ellos tenían una necesidad, pero no fueron pasivos. Hay personas que viven en necesidad y que sin embargo siguen buscando del Señor, se contagian. Y a veces uno dice: hey, el Juanito está sufriendo, pero qué bestia, qué impulso que le da a su vida, qué paz que siente. Siempre vamos a estar en necesidad y siempre ten la actitud de seguir buscando a pesar de tu necesidad. Estos dos ciegos nos dejan esta lección de saber que ellos tenían más interés de buscar a Jesús. Rogaban por su sanidad, eran más específicos, eran más puntuales. No se vencieron a pesar de la necesidad que tenían. ¿Tienes incertidumbre con respecto al 2019? ¿Hay necesidades por suplir a tu vida y a tu corazón? Sigue buscando de Jesús, porque Él no te va a dejar. En medio de la necesidad individual se animaron mutuamente. No hay cosa mejor que en medio de la necesidad pegarle el codazo, mandarle un mensaje y decirle: mira, sigamos orando, sigamos buscando, sigamos clamando, vamos a la iglesia, sigamos creciendo. No dudaron del poder sobrenatural de Dios. No callaron, fueron sanados y salieron a contar lo que Jesús había hecho. ¿Desobedecieron los ciegos o fueron guiados por el apasionamiento de lo que Jesús había hecho en sus vidas? Eran contextos culturales distintos donde vivían cada uno de ellos. La siguiente, y para ir terminando, quiero dejar dos promesas contigo, porque posiblemente eres el ciego de Betsaida, muy pasivo. Necesitas que muchos te acarreen. Necesitas escucharle por poco al Señor Jesús, que se aparezca en sueños en tu habitación y te diga lo que tienes que hacer. Pero Dios te ha estado hablando a través de las personas, y los mensajes insignificantes que tú creías que eran insignificantes son mensajes del Señor para tu vida. Y el Salmo 23:4 dice: aunque camine por valles sombríos, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. El silencio de Dios no significa un silencio de pasividad, significa un silencio constante de trabajo, porque Él está haciendo algo. Él quiere que tú des el paso, no seas pasivo. Quédate con la fuerza aguerrida de esos otros dos ciegos que fueron y estuvieron insistiendo en encontrarse con Jesús. El Salmo 27:14 en la siguiente lámina, por favor. Pon tu esperanza en el Señor, ten valor, cobra ánimo. Pon tu esperanza en el Señor. Pon tu esperanza en el Señor. Pon tu esperanza en Él, no en lo que tienes, en Él. Y quiero terminar con una canción que siempre ha sido especial para mi vida. Hemos sido como el ciego de Betsaida, pasivos. En ocasiones hemos sido como los otros dos ciegos, activos. Igual tenemos necesidades. Este mes es un mes de celebración. Que Emmanuel, Dios con nosotros, esté siempre. Y quisiera que puedas escuchar la letra de esta canción, porque si tú crees que Dios te soltará, no lo hará. No te sueltes de Él. Quisiera que puedan cerrar sus ojos ahí donde están. Y esta canción posiblemente era algo que los ciegos anhelaban, ¿sí? Así que te invito a que cierres tus ojos ahí donde estás. Escucha esta canción, que puede dejarte esperanza para tu vida. Les voy a pedir que por favor me ayuden. Concéntrate en la letra de esta canción, que cierra también un mensaje de promesa para tu vida. Y ahí donde estás, el Señor te dice: no seas pasivo, porque yo no te voy a soltar. Cierra tus ojos y concéntrate
en lo que el Señor ha querido hablar en esta mañana a tu corazón. Aunque yo esté en el valle de la muerte y dolor, tu amor me quita todo temor. Y si llego a estar en el centro de la tempestad, no dudaré porque estás aquí y no temeré del mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? Terminarán los problemas y mientras llega el fin, viviremos conociéndote a ti y no temeré del mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? Al igual que los ciegos, el Señor no te va a soltar. Dios no le soltó al ciego de Betsaida. Dios no lo soltó a los dos ciegos. Dios no te va a soltar. Aun cuando pases por el valle de sombra de muerte, Emmanuel, Dios con nosotros, estará contigo. Pero que tú estés con Él. Y así, si así lo quieres, tú tómate de los brazos de tu Padre, que Él no te va a dejar nunca. Permíteme orar por ti, porque quizá haya necesidades, pero el Señor quiere que corras a sus brazos. No te va a dejar ni te va a abandonar, porque Él es tu Padre y te ama. Dios Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias porque este mes puede ser un mes de contrastes, de mucha necesidad, pero queremos ser las manos, buenos amigos de personas que quizás están en necesidad. Si nosotros en esta mañana estamos con necesidades, ha paralizado esa necesidad, nuestra vida, nuestro corazón, nuestra esperanza y futuro. Toma tú, Señor, la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas, que puedan encontrarse con ese Emmanuel, con ese Cristo Jesús que hace cosas sobrenaturales y que no nos va a soltar. Yo te ruego que tú los bendigas y llenes de esperanza, no solamente el 2019, sino los días de toda su vida. Te doy gracias, no nos sueltes, siempre te bendiga. En Cristo Jesús. Que Dios nos bendiga y una feliz Navidad.